Computer. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo encuentro de acompañamiento al duelo de Vaishnavas Care. Este mes tenemos a un invitado especial que ya es un amigo de la casa, que ya es un colaborador de Vaishnavas Care, Walter Motilla, licenciado en psicología, director de una institución que no solo da atención médica para problemas mentales o para aclarar desde la mente, ¿no? Muchas cosas con psicólogos, con psiquiatras, con neurólogos, bueno, una infinidad y además capacita en otras universidades, además de la Multiversidad Navarria. Bueno, podría hablar de él toda la noche, pero ustedes ya lo han visto, ya han escuchado mis elogios y es un genio, además de ser mi profesor, mi maestro y mi compañero. La verdad es que lo quiero mucho, Walter Motilla, gracias por estar. Bastó que te dijera, Walter, ¿te sumas? Y sí, no puso un pero, no dijo nada. Y además nos trae hoy una herramienta valiosísima en las etapas, en los procesos de duelo de cualquier tipo. Y además, esta herramienta nos puede servir en la vida como una herramienta terapéutica en cualquier momento de nuestra vida. Les cuento que acá hace mucho frío. Estamos en Mendoza, no es que hace frío todo el año, siempre es como una semana, unos días. Bueno, estos son uno de esos días, así que te agradezco, Walter, que estés ahí al pie del cañón. Y estos días yo pensaba hoy día, ¿no? Que puede ser comparado como la oscuridad, ¿no? Y la tristeza cuando parece que nos envuelven. Estos días son así como que se acrecienta también, ¿no? Porque tomamos esta postura como encogida. Y el dolor de la pérdida puede sentirse como un peso, como que nos aplasta, ¿no? Como estos días, como que nos deja así ese dolor y esa tristeza. Así que feliz de que estén acá, porque esto nos va a servir mucho y estoy segura que no hay desperdicio. Así que busquen una hoja, un lápiz, un papel. La dinámica es la misma de siempre. La primera parte va a quedar grabada para que la puedan rever si es necesario. Y la segunda parte, ya cuando hagamos preguntas más íntimas, dejamos de grabar. Así que sean todos bienvenidos. Yo ya no les quiero quitar espacio a este gran hombre porque quiero que lo aprovechen bien. Walter, todo tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias Hare Krishna a todos y muy, muy bendecido por poder compartir con ustedes este espacio de nuevo, que ya de algún modo se va volviendo un hogar para uno, ¿no? Un espacio conocido, un espacio seguro. Cuando Chaitanya le decía recién de esta analogía entre el frío y los estados del alma, se suele decir la noche oscura del alma, ¿no? La noche oscura del alma que puede venir en momentos donde en verdad perdemos el rumbo, perdemos el norte, pero sí que seguro viene cuando perdemos seres queridos y tenemos que duelar esto que nos importaba tanto. Así que empezar y recordar tal vez cosas, que el duelo es un proceso y es un trabajo. Es un proceso que hay que atravesar, que a veces es un tránsito muy largo y a veces más corto. Y es un trabajo porque no todo se da en automático, porque nos tenemos que ocupar, porque duelar duele y porque perder duele. Y entonces es la tarea que tiene el que tiene una herida y se la tiene que curar. Y entonces se tiene que apretar, tiene que drenar lo que está infectado para poder dar lugar a la sanación. Entonces, hay una serie de fases, de etapas, lo hemos hablado en alguna otra charla, pero recordar que hay por lo menos 9 fases que dice Elizabeth Kubler-Ross que tiene el duelo. Primero está, no van en un orden ni van todas. Hay algunos que se quedan en una y solo están en esos años,
y otros que transitan rápido y que saltan etapas. Pero puede haber negación, puede haber ira, me enojo, ¿no? Por la pérdida, con la vida, con el destino, con Krishna, me enojo con alguien. Siempre hay que pasarle la boleta a alguien, con la enfermedad o con lo que provocó esa pérdida. Regateo, que es cuando empiezo a hacer cuentas. ¿Cuánto tiempo hubiera tenido si yo le hubiera dicho y no hubiera hecho? Entonces empezamos a contar con los deditos lo que hubiera pasado si. Después tenemos, bueno, la negación, no sé si ya la dije, negación, ira, regateo, tristeza, ¿sí? La tristeza es inevitable en el duelo y va junto con el dolor de no tener y la tristeza de no tener. Y después viene en la fase de salida la aceptación. Viene la resiliencia, que es esta característica de los metales de volverse fuerte tras la adversidad. El aprendizaje que toda experiencia en la vida nos da. Sanar las heridas, las heridas del alma, las sanskaras y la reinversión en la vida, ¿no? Volver a la resignación, que es la resignificación de la pérdida y la muerte y volver a la vida. Algunos se quedan en una etapa. Yo suelo decir que muchas veces asocié el duelo con mi metáfora que era el pozo, como yo lo he vivido. Y después una colega especialista en tanatoterapia y duelo me ofreció una metáfora más linda, que es la de la montaña rusa. Y dice, el duelo es una montaña rusa. A veces vamos escalando con mucha dificultad, llegamos a una cima que creemos que es la cima definitiva y volvemos a caer en picada vertical y damos unas vueltas mortales y quedamos patas para arriba y después volvemos al punto de partida y parece que nunca termina. Creo que esa metáfora pinta muchísimo más claramente lo que es el proceso del duelo. Y de nuevo, en el fondo del pozo está la noche oscura del alma, ese lugar frío del que nos habló Chay al principio de esta charla. Y entonces, quería compartirles esto. Hace un par de noches soñé con una foto de mi hermano y yo. Mi hermano me llevaba 12 años, así que esa foto que yo recuerdo es una foto cuando yo tenía 1 año y estaba así, alzado en su brazo, y él me llevaba, ¿no? Entonces me desperté con mucha nostalgia, a veces me pasa, ya van a ser 12 años que murió, y en noviembre de este año. Y entonces ahí en la cama me puse en un blog de notas a escribir aquí, algo que compartí en mis redes, pero que les voy a compartir para empezar, esto de escribir en el duelo. Y entonces seguramente me había quedado en el subconsciente lo que me había pedido Chay y demás, y entonces algo se ofreció. Le pedí a la inteligencia que me diseñara una imagen y me diseñó esta tan bonita que la están viendo, ¿no? Bueno, y escribí esto. El 18 de noviembre no es solo una fecha, es un umbral, el día en que la vida decidió doblarse para siempre en una esquina. A veces pienso que la muerte no te quitó, solo te corrió del lugar, porque te sigo encontrando en donde nadie mira, en el modo en que me acomodo la voz antes de hablar en público, eh, en cómo reviso 2 veces lo que escribo, como si fueras a corregirme, como si todavía fueras rector de la universidad y de mi vida. Fuiste mi hermano, pero también el hombre que me enseñó que ser fuerte no era no llorar, sino animarse a sostener a los demás cuando uno también se derrumba. Y eso lo aprendí viéndote, no escuchándote, viéndote. A veces el recuerdo me toma por sorpresa en una foto en blanco y negro, de esas que ya huelen a papel viejo y aún sobreviven al olvido en alguna caja de algún armario. Ahí estamos, vos con apenas 13 años y yo, un crío de 1 año colgado a tu cintura, como si el mundo empezara y terminara en ese abrazo. Te decía babá, Salvador, así con esa ternura que solo puede nombrar el corazón
cuando aún no sabe pronunciar la vida. No eras solo mi hermano mayor, eras mi héroe en zapatillas, mi refugio andante, ese primer modelo de lo que era ser fuerte sin dejar de ser bueno. Tu ausencia no hace ruido, hace eco. Aparece en los aplausos que no escuchaste, en los logros que no te pude contar, en los domingos que deberían haber tenido tu voz y tu risa. No te fuiste, te quedaste multiplicado en mis decisiones, en mis crisis, en los alumnos que aún te nombran cuando les cuento de vos sin saber que me están abrazando. No tengo que hablar de vos para recordarte. A veces solo tengo que respirar hondo y cerrar los ojos. Y ahí estás, no como sombra, sino como columna, como eje, como faro. No hay un altar para vos porque no estás en un solo lugar. Estás en mí, estás haciendo todavía. In memoriam. A vos, Salvador, mi hermano mayor, mi babá de la infancia, segundo padre sin manual, rector de la universidad y también de muchas partes de mi alma. Tu ausencia no borra tu huella. Sigue viva en mi voz, en mis decisiones, en cada palabra que intento honrar. Este homenaje es un puente entre lo que fuiste y lo que todavía sos en mí. Te llevo conmigo, no en el pasado, sino en la raíz. Bueno, me dan un segundito nada más y, y continúo. Perfecto. Acá por privado Bueno, aprovecho de decirte que me dicen gracias por traerte, que te habían visto en el conversatorio que habíamos tenido la vez anterior y que había quedado maravillada con escucharte. Entonces dan las gracias. Y yo también te doy las gracias ahora porque sé lo importante que es Salvador. Salvador fue su hermano, le cuento a todos, su hermano mayor, y debido a la pérdida de Salvador, eh, Walter fundó una institución de saberes, de grandes saberes, que abrió al conocimiento de muchas terapias de tipo holístico, pero científico. Siempre él es un estudioso y Salvador también lo era. Así que gracias a Salvador, él también ha hecho su camino profesional y por eso estas palabras, ¿no? Era su hermano mayor y era una gran persona, además muy reconocido acá en Mendoza también. bueno, muchas gracias por eso, por esa aclaración. Y en verdad, sí, ha sido para mí muy difícil, ¿no? Procesar y tardé mucho tiempo en esa montaña rusa del procesamiento del duelo, mucho tiempo en asumirlo, en procesarlo, en digerirlo. Y verdaderamente eso fue un trabajo. Eso que yo ya había perdido seres queridos y en verdad, bueno, cuesta, ¿no? Cuesta asumir que uno ya no tiene lo que quiere, porque uno siente que eso te pertenece para siempre. Entonces uno cree en esa eternidad, ¿no? De la pertenencia y de la posesión. Así que, bueno, esto ha sido un poco el, como la apertura de este espacio, de este taller. Me gusta hablar de taller porque es el espacio donde uno va a tallarse, donde uno va a pulirse, ¿no? Entonces, quería pensar en el silencio como herida y las palabras como medicina, ¿no? La herida nos deja mudos. ¿Vieron cuando algo te duele tanto que no podés hacer nada, que te deja como doblado del dolor? Este, y entonces las palabras son ese drenaje. Le habían preguntado a Andrew Garfield, que era un actor, es un actor de Hollywood, que creo que hizo uno de los Hombre Araña. Cuando había muerto su madre, estaba filmando una película, bailando y cantando, y le decían, ¿cómo hiciste? Entonces dice, yo salía y lloraba y después volvía, porque la vida es así. Y él dijo algo de las lágrimas que me gustó. Dice, cada lágrima es un te quiero no dicho, es un abrazo no dado. Y me parece tan digno eso. O sea, es honorable llorar, no porque uno sea un descreído de la vida, sino simplemente porque llorar nos permite
de alguna manera drenar esa herida y empezar a curar, ¿no? Entonces va por ahí. Pensé primero en algunos ejemplos históricos de cartas no enviadas, ¿sí? Digamos cartas de duelo que de algún modo buscaban sanar. Una carta que quería compartirles, un trocito, es de Virginia Woolf, que le escribe a su esposo antes de suicidarse, una carta que nunca envió, pero que quedó como testimonio. Y entonces ahí escribía: querido, estoy segura de que estoy enloqueciendo otra vez. Siento que no podemos pasar otra vez por esos terribles tiempos. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que hemos sido nosotros. Un desgarrador pedido o reclamo o repaso de lo que ha sido una vida compartida con otro desde el amor, desde la cercanía, ¿no? Y entonces, esto fue por ahí por el año 41. Ahí vemos en su semblante la impronta de la tristeza, esa que viene del alma, que está de adentro, que te deja como lánguido, ¿sí? Sin fuerzas. Después, Frida Kahlo, la famosa internacionalmente reconocida pintora, le escribe también a Diego Rivera después de su separación esta carta en donde dice: te amo más que a mi propia piel. Miren qué nivel de amor, ¿no? Al punto de que ni siquiera tiene que ver con el amor propio. Y aunque tú no me amas de la misma manera, me amas un poco, ¿no? Si esto no es suficiente, siempre seguiré esperando. Esto habla de una expectativa esperanzada, ¿no? De la respuesta. Entonces, claramente eso es una de las cosas por ahí más desafiantes, ¿no? De, de poder asumir el, eh, eh, esta pérdida, esta separación, esta realidad dura y triste de la separación. Otro ejemplo de cartas escritas en duelo son las que escriben los soldados, ¿sí? Por si no regreso, ¿no? Eran ejercicios de un amor anticipado, donde el alma buscaba proteger a los seres queridos de la propia muerte y despedirse por las dudas. ¿Cuántos de nuestros jóvenes en la contienda de Malvinas, en las guerras injustas, ¿no? Y tristes que todavía existen en el mundo, que seguimos guerreando por cuestiones de religión o por cuestiones económicas o por lo que sea, que nos hemos enajenado el hombre del hombre y nos hemos perdido de la ruta? Este, Así que aquí hay otros ejemplos de mensajes en el evento de las Torres Gemelas, este, que me parecen importantes destacar. Me dan un segundito, que estoy con una cuestión de una emergencia, si me disculpan, y ya avanzo. Sépanme disculpar 2 minutitos. Ahora, espérenme un segundo que yo estoy tratando de aceptar a alguien. Y ahí está. Bien, estamos en este taller para explorar la escritura. A quienes se sumaron recién, está hablando, está haciendo la exposición Walter Motilla, que es licenciado en psicología y además un amigo de Vaishnava Care, y ahí ya está con nosotros. Ahora volví, perdonen. Todo perdonado Mensajes, por esto. por ahí hay cositas que justamente en el medio tenemos por ahí emergencia y cubrir algunas cosas. Así son los Miren, emergentes. en el evento de las Torres Gemelas, que marcó un antes y un después, de hecho marcó el fin de una era, la posmodernidad termina con la caída de las Torres Gemelas y empieza lo que se conoció como la era líquida o la ultramodernidad. Hay ejemplos como este mensaje que manda Melissa Doy a su madre desde el piso 83 de la Torre Sur.
donde dice, mamá, ¿estás ahí? Todo el piso está lleno de humo, estoy muy asustada, no quiero morir. Un mensaje desesperado y extremo en el umbral entre la vida y la muerte. Ahí vemos a su madre, luego en un homenaje, portando el retrato de su hija, muerta en esta tragedia, ¿no? También Kevin Cosgrove, un ejecutivo de seguros que llama al 911, donde dice, estamos en el piso 105, la Torre Sur, tres de nosotros, no podemos salir. Dile a mi esposa que la amo, dile a mis hijos que los amo. Cuando estamos en una situación tan extrema, creo que lo que nos queda pendiente es expresarle a los seres que amamos lo que nos importan, ¿sí? Cuánto los amamos. Este, Brian Sweeney, un piloto retirado desde el vuelo que impactó la Torre Sur, escribe, ¿no? Entonces dice, eh, hola Jules, le escribe, ¿no? A su pareja o algo así, que soy Brian, estoy en el vuelo que ha sido secuestrado. Imaginemos la situación, ¿no? De una persona que está en pleno vuelo sabiendo que va rumbo a su muerte y que no tiene forma de evitarlo, ¿no? Y Edward Feld, pasajero del vuelo 93, también en un mensaje al 911, estamos en la parte trasera del avión, han secuestrado el vuelo, creo que vamos a morir. Quiero decirles que los amo. Cuando los segundos son pocos, lo único que nos queda es expresar que amamos a quienes amamos, ¿no? El sentimiento más noble, más trascendente que existe. Em, Fíjense que en las Torres Gemelas, en este ejemplo que he tomado, las últimas palabras no fueron ni gritos de odios ni instrucciones técnicas, fueron mensajes de amor, palabras urgentes, ¿no? Para cerrar ciclos, para dejar paz o para decir lo que no queríamos llevar en silencio, ¿no? Y compartirlo desde el alma. Las personas en un momento extremo no piden más tiempo para trabajar, sino piden un segundo para decir te amo. ¿Sí? Que en el fondo es el único sentimiento trascendente y divino que tenemos entre todo el repertorio de emociones que los seres humanos podemos tener. Entonces te propongo un ejercicio, ¿no? Imagina que solo tienes 30 segundos para enviar un mensaje antes de irte de este mundo, ¿sí? Estás en un avión que se está por estrellar, no sé, sabes que se acaba tu vida y tienes esa certeza. El ejercicio sería, ¿qué escribirías y a quién se lo escribirías? Les voy a dar unos minutos, dos o tres, para que lo piensen y para que conecten con el alma y se pregunten qué escribirían y a quién. Y ahí retomo. No sé si alguien quiere compartir esto o simplemente darse este tiempito para pensarlo, ¿no? ¿Cuál sería el último mensaje que yo dejaría en mi vida? Y no es un acto, digamos, horrendo, sino trascendente. Si tuviera la oportunidad de dar mis últimas palabras en este plano existencial, ¿qué mensaje dejaría y a quién se lo escribiría? A quienes mencionaría en la dedicatoria de ese mensaje, ¿no? Sé que es un acto muy íntimo, muy personal, no hace falta que lo... Si alguien quiere comentar algo, está abierto el espacio. Levante la manito o abra su micrófono. Bueno, ¿qué escribiríamos, no? ¿Qué Yo te, legado? yo te Sí, puedo decir, pensé, cuando estabas hablando, pensé inmediatamente en mi esposo, en mis hijos, ¿no? En mis nietos, y automáticamente pensé
Que Krishna los proteja y nos reúna. Ujú. Fíjate cómo apelás, viste que en el caso extremo de nuestra vida apelamos a nuestra fe o a nuestros sentimientos más nobles. En definitiva, entendemos que no es posible transitar esto como la muerte si no tenemos una perspectiva esperanzadora como la da la fe. ¿Sí? Necesitamos desesperadamente, hasta nos conviene la fe en un sentido práctico, nos conviene creer, ¿no? Que entender la muerte como un fin y como una oscuridad y como el telón que se cierra de una existencia, de una vida, ¿no? Este, obviamente quizás no vivimos una catástrofe, pero vivimos con palabras pendientes todos los días. Entonces, si hoy fuera el momento perfecto para escribir esa carta que no has escrito, ¿sí? Si te dieras unos minutos, si yo a la mañana me digo, hoy es el primer día del resto de tu vida, entonces me pregunto al final del día, ¿qué reflexionaría de este primer día del resto de mi vida, ¿no? Bueno, ahí Liliana levantó la manito. Te damos la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo me estaba recordando acá en Bahía Blanca cuando vino un viento muy fuerte que arrasó con todo. Estaba en un sexto piso con mi mamá, se movía el edificio y arriba el agua parecía que estaba el mar arriba del cielo. Y fue la confianza en Vishnu que me calmó porque pensé que era el regente del universo en realidad Vishnu. Y fue increíble cómo me bajé a la paz. No tuve miedo, pude hablarle a mi mamá, pude estar más serena. La confianza en algo superior frente a cosas que no podemos manejar es lo más efectivo, lo más saludable porque nos centra de nuevo. Incluso hasta podemos actuar de una manera más tranquila, no salir desesperados frente a... Si algo va a pasar, pero por lo menos hacemos algo sano en ese momento, no una locura como tirarnos por una ventana que a mucha gente le ha pasado. La confianza en Dios nos salva siempre de alguna manera. Qué bonito lo que compartes, Liliana. Mónica, no tenés el micrófono, actívate el micrófono y ahí te escuchamos. Abajo seguro vas a encontrar el microfonito que está muteado. No sé si ahí me escuchan. Ahí sí. Bueno, yo escribí un libro que se llama La Trascendencia a raíz de que hace 27 años falleció mi hijo de un momento para otro. Eh, Justamente dentro de las cosas que digo en el libro es que es netamente experimental, ¿no? O sea, de pura experiencia interna. Yo en ese momento, gracias a Dios y a mi trabajo interno durante 21 años, quedé con estado de expansión de conciencia, con mucha luz y mucha comprensión de todo. Eh, entonces, una de las tantas cosas que publico en el libro es una poesía que me salió a raíz de una experiencia que tuve en el mismo instante en que mi hijo estaba por fallecer, que después me queda en la memoria, en la parte del hipotálamo, supongo yo, porque a los días comencé a ver imágenes que no sabía cómo explicarlas y traté de dibujarlas y como no dibujo ni una casita, me costó mucho, hasta que salió en una poesía que se llama La muerte no existe, doy fe. Entonces el mensaje es que la única manera de encontrar respuesta ante cualquier situación extrema o no,
depende de cada uno. Eh, es haber hecho el trabajo, haber comenzado en algún momento con el trabajo interno, porque las respuestas, todas las respuestas están adentro nuestro. Ujú. Bien. Eh, y realmente no hay otra salida. O sea, justamente en el libro incito a que el ser humano eh, comience a conectarse en algún momento con su interno, ¿no? Este, más allá de la resiliencia y de todos los pasos que conllevan el duelo, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, Bueno, creo que con esto eh, he sintetizado un poco lo que... muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias. Sí, muy significativo y gracias, Mónica. Gaura, Gracias. gracias. Le damos la palabra a Gaura Karuna, pero tenés que activar tu micrófono. Ahí está. Muchas gracias, Hare Krishna. Yo Hare Krishna. estoy en Florida, Ujú, en Alachua, en la granja de ISKCON, y yo quería comentar, yo tuve una experiencia cercana a la muerte. Yo, después que nació mi segundo hijo, estuve muy mal, tuve una hemorragia y casi me voy. Em, por alguna razón que no entendemos ninguno, ni los médicos ni yo, me salvé. Pero esos momentos donde estaba, donde ya los médicos mismos me dijeron, mira, no podemos hacer nada más, yo lo que sentí fue una paz muy grande, una serenidad inmensa. Y lo único que quería era tratar de poder comunicarme con mi hijo, que tenía 10 días nacido, y era imposible. Pero traté en meditación, traté de comunicarme con él y pedirle perdón si no podía lograr quedarme para criarlo. ujú, Y me entregué a Krishna, a su santa voluntad. ujú, Hoy en día, si yo tuviera que escribir esa carta de la que estamos hablando, creo que se la escribiría otra vez a mis hijos, a mis tres ujú, hijos, para decirles lo que los quiero, lo que han significado en mi vida, lo que siguen significando en mi vida, para pedirles perdón por mis equivocaciones y mis shortcomings, mis deficiencias, y que todo lo he hecho por amor. Pero ujú, también le escribiría, estoy todavía en el proceso del duelo de mi papá. Mi papá murió ya hace 7 años y todavía ujú, estoy en duelo. Porque mi papá fue para mí más que mi papá fue mi mejor amigo, mi papá fue mi compañero, mi ujú, papá era un hombre bien complicado, no difícil, sino complicado su mente, era artista, era escritor, era intelectual, y fue muy mal entendido, y yo lo conocía muy bien. Y mi madre, lo hizo sufrir mucho. ujú, Entonces le escribiría a ella también. Ella vive conmigo hoy en día y padece de demencia. ujú, Y le escribiría a ella también para de alguna manera decirle que la quiero, que la amo y que la perdono por haber hecho sufrir tanto a mi papá. ujú, Y ambos vivieron conmigo, yo me los traje de Venezuela en el año 2016. Y mi papá amó tanto a mi mamá que se vino a los 90 años solamente con su maleta para ujú. traer a mi mamá para que cuando él falleciera ella se quedara aquí cuidada, querida, atendida, que es lo que sucede hoy en día. Bueno, Laura, muchas gracias por el testimonio. Me parece que todo esto que están trayendo, quienes han levantado la mano, que han participado, da cuenta de que en estas situaciones extremas de la vida
apelamos a las cuestiones más trascendentales, ¿no? Al perdón, al amor, ¿sí? A la fe, a la creencia. Sin esas cosas, el hombre está como perdido, ¿no? Entonces, creo que esto de plantearnos la escritura como un recurso dentro del proceso del duelo es a la vez algo concreto, práctico y real, y también simbólico y espiritual, como legado, ¿no? Como testamento, ¿no? Vamos a seguir por aquí, hacia avanzo. ¿Por qué escribirle a alguien que ya no está? Estamos hablando en este caso de la escritura terapéutica, ¿no? Que es un acto obviamente de conexión con lo invisible, con la esencia, con eso que nos dejó el ser querido que hemos perdido. Y no es solo una forma de recordar, sino una forma de continuar, ¿no? Porque no solo decimos lo que quedó pendiente cuando escribimos, ¿sí? Sino que, por un lado, sacamos de adentro algo y lo hacemos más tangible, ¿sí? También nos permitimos reordenar esa experiencia, entenderla, ¿sí? Al poner en palabras, vamos como plasmando la realidad y transformando la pérdida en una memoria con sentido. Entonces está bien dejar eso, ¿no? Ese legado. Por otro lado, el dolor es algo tan íntimo que ponerlo en palabras ayuda también a comprenderlo y a procesarlo, ¿no? Hay beneficios terapéuticos comprobados de la escritura como herramienta en terapia y sin duda como una gran herramienta en la terapia del duelo porque ayuda a lidiar con la ansiedad y la tristeza, ¿no? Y la angustia. Porque de algún modo activa un proceso de diálogo interno guiado, ¿sí? Que nos conecta con esto que hemos ido diciendo, ¿no? De estas emociones trascendentales, favoreciendo el perdón, como nos contó recién la amiga de Estados Unidos, y el cierre emocional, y repara el vínculo sin negar la realidad, pero es que cuando el otro muere y ya está terminada la lucha, necesitamos de algún modo perdonar. Se hace como inminente el perdón, ¿no? Porque el perdón, que tiene el prefijo per y el sufijo donar, per es perder. Siempre que perdono pierdo. Y donar es dar. Entonces, perder para ganar y donar para recibir, ¿no? Este, que suele quedar pendiente, ¿no? Cuando tenemos una pérdida. ¿Y qué es lo que necesitamos expresar? Por ejemplo, perdón por lo que no hice, ¿sí? O el gracias que no te dije por todo lo que me diste. O tal vez tratar de dejar una explicación de que no supe cómo ayudarte. Sí, eso suele ocurrir muchas veces después de una pérdida de alguien que se suicida. O de esos padres que hemos escuchado esto en las historias que nos compartieron, necesitaba que estuvieras más presente. O en estos duelos largos todavía te necesito, ¿sí? O una pregunta sustancial muy, muy compleja, que es, nunca supe si sabías cuánto te amaba, ¿sí? Porque tal vez no te lo expresé. Suelo decir que cuando mi hermano estaba agonizando, una semana agonizó en terapia intensiva, yo un día entré y nunca le había dicho expresamente que lo amaba. Me sentí patético, pero lo dije y él me asintió con la cabeza, aún intubado, estaba escuchando y me estaba consintiendo de alguna manera siendo recíproco con ese gesto de la expresión que es lícita hacer, pero que uno por corrección, caballerosidad masculina o lo que quieran llamarle, uno por ahí inhibe y no permite. Entonces, el ejercicio sería que entonces empieces una escritura. Yo te diría, uno de los ejercicios que propongo es que escribas como un testamento espiritual, ¿sí? ¿Qué quieres legar espiritualmente a los que te sobrevivan? Y esto puede ser un ejercicio que
que dure mucho tiempo, ¿sí? En ese testamento, ¿qué le legás a los demás? ¿Qué quieres dejar? ¿Qué agradeces a los que te antecedieron, a tus ancestros? Ese es un ejercicio muy bonito eh, que no recomiendo hacerlo de una, sino es un proceso que tiene que tomarse su tiempo, sus días, tal vez semanas, tal vez meses y tal vez años. Pero tener ese testamento espiritual en acción ayuda a ir ordenando eso que queremos legar a los demás. Y tal vez eso se convierta en un libro o se convierta en un diario que van a dejar como herencia, ¿no? Otra cosa que suelo recomendar en la escritura terapéutica es el libro de las bendiciones. Entonces, en la primera página ustedes ponen bendigo, ¿sí? Y después empiezan a enumerar personas, situaciones, aprendizaje, amigos, seres queridos, enemigos, lo que fuera, bendicen todo. Y lo van enumerando, ¿sí? Cuando pasamos, sostengo que cuando pasamos las 999 bendiciones, damos un salto cuántico. Miren que hay que llegar a las 999, ¿no? Voy recopilando. Yo en mi libro de las bendiciones tengo mis maestras de cada grado, con nombre y apellido. Tengo mis mascotas, tengo mis aprendizajes, los momentos mágicos, los amigos, las circunstancias. El libro de las bendiciones. Y si quieren, también el de la gratitud. Digo gracias y empiezo a enumerar qué agradezco de mi vida. Esos tres ejercicios pueden ser ejercicios muy útiles, no solo para honrar el paso por la vida de ese ser que hemos perdido, sino a nosotros mismos, ¿no? Y también de algún modo dar ese paso trascendente de pensar en los que nos sucedan, ¿sí? ¿Qué podemos usar también como otras técnicas para continuar este trabajo en casa? Uno sería el diario del duelo, ¿no? Como dijimos recién, claramente el duelo puede tomar tiempo. Entonces escribo cada día lo que siento, aunque se repita, porque eso me va a ir dando un poco un reporte de cómo es la vicisitud de la tramitación del duelo, de ese trabajo. Puedo hablarle a la persona, puedo hacer como un monólogo interior donde estoy poniendo palabras a mis propios pensamientos, puedo hacer un diálogo entre la persona y yo, o puedo dialogar con otros ancestros, ¿no? El diario del duelo es una herramienta también muy útil porque no se agota en una carta, es un proceso y eso ayuda a irse conectando. Entonces lo pongo en un lugar especial, cerca de un altar, creo el momento, enciendo mi incienso, ¿sí? Me conecto, pongo la música, pongo un mantra, hago algo que me conecte con eso y empiezo a escribir mi diario de duelo. Ese diario también va a ser el registro de cómo transitó mi alma este proceso de la pérdida y cómo lo resignó, cómo lo resignificó. Otra cosa es una carta emocional, ¿no? Donde, por ejemplo, puedo escribir lo que quedó pendiente, lo bueno, lo malo, lo cómodo, lo incómodo, ¿no? No importa ahí si está bonito, si está bien escrito, si tiene todas las reglas gramaticales o ortográficas. Importa el sentir, ¿sí? Por eso es bueno escribirlo a mano de ser posible. Yo siempre digo, para estas cosas, cómprense, consíganse ese cuaderno, ese libro que a ustedes les guste. ¿No? Como que los elija a ustedes, que sea muy bonito, o lo decoran, ¿sí? Y utilicen una lapicera muy bonita, que usen solo para eso. Después puedo hacer rituales. Los seres humanos somos rituales y necesitamos siempre esos rituales. Entonces, a veces cuando escribo una carta, yo recomiendo escribirla durante un periodo como 9 días y después durante 3 días, en un triduo, primero la leo en voz alta, ¿no?
El primer día siguiente a esos 9 días en que lo escribí, ¿sí? Como diciéndosela al mundo. El segundo día lo digo susurrando, como cuando oramos. Y el tercer día en silencio. Y luego o la quemo, volviéndola el polvo del que venimos, ¿no? La puedo enterrar, la puedo guardar en un altar, la puedo entregar a la Pachamama o al agua, ¿sí? Es un acto simbólico que tiene varias vertientes. Ayuda a soltar, ayuda a resignificar o resignar, ¿sí? Ayuda a drenar. Y también puedo escribir imaginando lo que la otra persona me diría. Me conecto con su espíritu y digo, bueno, ¿qué me quiere decir? ¿Sí? ¿Qué me diría aquí y ahora si estuviera aquí? ¿O qué podría entender si me pusiera en su lugar y se me viera a mí mismo con sus ojos? ¿Entiende? Ahí tenemos algunas herramientas que pueden ayudar a procesar ese trabajo del duelo. Eh, el duelo, dijimos al principio de la charla de hoy, nos arranca, pero también nos ayuda a renacer, nos revela, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nos duele no es solo lo que perdimos, sino lo que éramos con esa persona, que también se ha ido con ella. Entonces, ahí vamos aprendiendo, si trabajamos bien esto, si lo procesamos, a reconstruirnos de una nueva forma de amar, más madura, ¿sí? Desde este soltar como más generosa, más interna y más simbólica, ¿no? Entonces, aquí tenemos algún tipo de frases clave que podemos empezar a usar y también anotarnos en esos cuadernos o diarios. Por ejemplo, no se trata de dejar de amar, sino aprender a amar distinto, ¿sí? O no estoy roto, estoy abierto. Y es necesario que esa herida esté abierta para que drene todo lo que tiene que salir a la luz, ¿sí? Por eso sirve, y a mí me gusta mucho coleccionar frases, ¿sí? Que que me llegan. Hoy había guardado hay un libro que se llama Mendel, el de los libros, sí, tal cual. Y entonces recuperé una frase, lo había leído hacía tiempo y lo estoy volviendo a leer. Y fíjense qué bonito lo que decía. Justamente lo guardé para después hacer un post Tengo un grupo de WhatsApp abierto y gratuito que se llama Bitácora para los Viajeros del Alma, donde todos los días subo una capsulita de unos 3 minutos, 4 o 5, con consejos, reflexiones, ejercicios, ¿no? Es abierto y gratuito, así que los que quieran después les pasamos el nexo, solo tienen que sumarse. Hay uno que está en grupo como un chat común de WhatsApp y el otro está en un canal abierto para que lo busquen. Si lo buscan en los canales está. Este, que ese no aparece como el chat actualizándose, pero no es diálogo, es solo reciben todos los días un mensaje, una reflexión, ¿no? Y entonces decía la frase de este libro, Mendel, el de los libros: ¿para qué vivimos si el viento tras nuestros zapatos ya se está llevando nuestras últimas huellas? Qué frase fuerte, ¿no? Esta reflexión sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad del olvido, ¿no? Este libro de Stefan Zweig. Es una pregunta retórica sobre el propósito de la existencia de esto que dice Kundera, la insoportable levedad del ser, ¿no? Que nuestro paso existencial es tan breve, tan sutil, ¿sí? Este, entonces, dice en realidad la frase completa: ¿para qué vivimos si el viento tras nuestros zapatos ya se está llevando nuestras últimas huellas? ¿No? Preguntas reflexivas para llevar al alma. Puedo escribir sobre esta pregunta: ¿qué es lo que más necesitaba decir y no pude? Y puedo repasar mi vida, no es solo la pérdida de este ser querido, ¿sí? ¿Qué parte mía murió con esa persona?
Pero por el contrario, también podría preguntarme, ¿cómo puedo vivir de manera que honre ese vínculo? Quedándome como representante en vida del ser que partió. ¿Qué me gustaría que esa persona supiera de mí hoy? Todas esas preguntas pueden abrir espacios para reflexiones muy fecundas, que podemos volcar en escritura terapéutica, ¿no? Las cartas que no enviamos no son para los muertos. En realidad son para nosotros, para los vivos que necesitamos perdonar, recordar y soltar. Son puentes, ¿sí? Entonces, cuando escribimos y nos volvemos un poco responsables de nosotros mismos, el alma se vuelve arquitecta de su propio consuelo. El alma se hace sana, sana, ¿no? ¿Vieron cuando nos abrazamos y nos lamemos las heridas como el lobo herido? Bueno, quiero agradecerles, permitirse esta pausa que vamos a decir sagrada, porque nos conecta con algo tan trascendental como la vida después de la muerte. Y recuerden, toda palabra no dicha merece un cauce. Siempre estamos a tiempo de expresarla y toda lágrima contenida puede encontrar su cauce en la tinta, ¿no? Bueno, ahora sí, concluida mi exposición, la dejo a Chaitanya que continúa con el evento. Ay, Walter, muchas gracias. Como siempre, más claro echarle agua. Por ahí me estaban pidiendo favor de compartir el grupo de WhatsApp. En Vaishnavas Care los vamos a compartir. Yo te lo pido después y se lo comparto a todos. Lo enviamos desde Vaishnavas Care. Sí. Entendiendo que el escribir las cartas procesa emociones, nos ayuda a cerrar ciclo, a sanar y a crecer con todo, rescatando todos estos aprendizajes. Usaste la frase como alumbrar días oscuros, ¿no? Me encantó. Porque claro, tenemos todo en la cabeza, pero bajarlo al papel es como ordenar todos esos papelitos que tenemos. Post-it se llaman los papelitos amarillos, todos pegados acá y desordenados, y bajarlos al papel nos ayuda. Ahora, esto de más que escribirle al muerto es para aclarar yo estos aprendizajes. Ahí me estaban preguntando por privado si hay horarios ideales para escribir a diario este diario, valga la redundancia. Esa es una de las preguntas. Y otra, si tengo mi cabeza muy revuelta, he tratado de escribir, pero no le encuentro significado a lo que escribo. ¿Sigo escribiendo? Bueno, Esa es la la otra. primera pregunta. Cada uno sabe cuál es su propio horario. En realidad el horario te lo marca el corazón. Hay gente que necesita decirte te quiero todo el tiempo. Entonces esos horarios tienen que ser más frecuentes. Otros necesitan prepararse, tener el espacio. Entonces por ahí conviene, no sé, cuando vuelvo a casa o al revés, cuando arranco. Yo en la mañana me dedico más tiempo para mi meditación y mi oración. Entonces me alargo el tiempo del que yo tenía planeado. Nunca arranco sin eso, porque si no voy rengo por la vida. Entonces necesito ese tiempo, ¿no? Y después, por ejemplo, cuando me baño, después de eso me baño y me pongo algún audiolibro, y entonces sigo en esa sintonía y después desayuno. Entonces ya de algún modo alimenté mi alma primero, después viene el cuerpo, ¿no? Entonces digo, cada uno encuentra sus horarios también de acuerdo a sus ritos, sus rutinas, sus conveniencias, ¿no? Porque decir, bueno, yo de esa manera ya amanezco en sintonía. Y al final a la noche hago mi recuento y por ahí escribo o leo. Y tal vez a otro le sirve más al final del día, ¿no? Cuando ya bajó del caballo y entonces de algún modo reposa. La frecuencia también, ¿no? Es decir, hay gente que necesita, yo siempre digo, es bueno, los hábitos se crean por repetición. Entonces, si yo todos los días hago un poquito, no hace falta tanto, no es la cantidad, sino la calidad. Entonces puedo tener media horita para eso.
y busco cuál es el momento más conveniente y entonces me armo mi espacio. Lo pongo, yo tengo un altar, pero si no me armo un altarcito, y entonces uno ahí tiene ese espacio sagrado donde tenés el recordatorio, ¿no? Y en lo cotidiano lo ves y te vuelve a llamar y te dice, ah, tengo que hacer. Entonces ya está, me pongo mi incienso, me siento, me conecto, hago ese rito, ¿no? Y después, perdón, recordame la segunda pregunta. Acá, que déjame buscarla acá. Cuando tengo mi cabeza muy revuelta, tan revuelta que cuando lo escribo no entiendo nada. ¿Lo sigo Bueno, intentando? sí, Es la saca pregunta. todo. Está la canción Soy pan, soy paz, soy más, que dice que hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Y por ahí lo que voy a sacar, la otra vez me invitaban a un programa televisivo y entonces hablaba un médico, un concepto que me gustó mucho, que dice que a veces nos convertimos en constipados emocionales, ¿no? Entonces, estamos como atragantados, ¿sí? De esas emociones. Y dice, cuando vos vas al baño y tenés diarrea, no estás mirando si la diarrea tiene que ver con el bife que, no sé, con lo que comiste, con los fideos, con lo que fuera. La diarrea saca lo que tiene que sacar y a veces sale desordenada, ¿no? Entonces, sería como un constipado emocional. No te entendés y vos decís, ¿qué pongo? No importa. Después releelo y vas viendo que empieza a encontrarse un orden en ese caos aparente, que hay un orden. O decir, che, ¿qué palabras sobresalen de ese montón de palabras que no dicen nada o que dicen todo? Porque ese desorden de palabras está hablando de un desorden del alma. Entonces, si vos le das espacio al alma que primero drene y haga su diarrea emocional, y después, perdonen el término, pero creo que es muy gráfico, después de a poco vas a empezar a purgar de otra forma y ahí vas a empezar a encontrarle, ¿no? Entonces, dale el tiempo a que salga el desorden hasta que encuentres el orden. Siempre después viene. Después del caos viene la armonía. Esto es así. Entonces, darle tiempo a eso. Acá preguntan si lo que escriba lo mantengo en silencio o puedo mostrarlo y compartirlo. Todo, vos vas a saber y tu alma te va a decir quién es digno de recibir eso. Tiene que estar a la altura, o sea, lo comparto con aquellos que estén a la altura de lo que voy a compartir, ¿sí? Porque estoy revelando la parte más valiosa y sagrada que tengo. Entonces, tengo que tener un interlocutor válido. A veces hablamos y somos como voz que clama en el desierto, ¿no? Por ahí, en ese caso, es mejor guardármelo para mí. Ahora, si yo tengo ese amigo, ese pariente, ese ser que sé que es profundo, que vibra en mi misma sintonía, que tiene altura emocional y espiritual, entonces es idóneo para poder recibir un mensaje de esa índole. Yo voy a ser, sí, selectivo. A veces uno comparte en las redes, ¿no? Y entonces decís, es un barco, una botella en el océano, con un mensaje adentro de la botella, ¿no? Y decís, bueno, va a llegar a quien tenga que llegar. El que esté listo va a poder recibirlo y lo va a entender, y otros tal vez no, pase como algo más. Entonces yo por ahí hacía un tiempo que no estaba publicando casi nada en TikTok porque, viste, uno dice son redes que están, pero después digo, pero caramba, si es una red social y está tan llena por ahí de cosas triviales, ¿por qué no aportar una cosita un poco más reflexiva? Entonces el otro día subí esta de mi hermano y de pronto tuvo como 7.000 visualizaciones. Nunca imaginé que iban a verlo tanto. Y dije, bueno, no sé qué pasó. Se ve que la gente sintonizó y le gustó. Entonces dieron muchos me gusta. Y tal vez otras cosas que yo he hecho más sistemáticas la ven poquitos. Y después dije, pero sí tengo que continuar, porque es mi aporte. Y esto es como el cuento de cuando se estaba incendiando el bosque, y entonces iban todos a tratar de apagar el fuego,
y iba el elefante con su trompa y su gran cantidad, entonces apagaba un montón de fuego y lo ven al colibrí que llevaba un poquitito y echaba una gotita, entonces se ríen los otros animales y dicen, pero ¿crees que con tu gotita de agua vas a apagar el fuego? Estoy haciendo mi parte. Estoy haciendo mi parte. Entonces, sí, suelo decirle a los pacientes, practica pequeños pensamientos de luz en la conciencia de que aún la peor oscuridad no puede resistirse al brillo de una luciérnaga. Y aunque tu pensamiento de luz solo equivalga a la luz de una luciérnaga, hace la diferencia en la oscuridad. Entonces insto, bueno, compartilo. Y si sentís que le puede servir a otros, compartilo. Porque nunca sabes a quién va a llegar. Me acuerdo que una vez escribí un libro, un cuento, en un libro, que se llamaba El Lobo, signo de pregunta feroz. Y en realidad era una historia que yo le dediqué a un pacientito que había padecido mucho por el tema del trastorno de déficit atencional hiperactivo y había sufrido mucho la discriminación que se le da tanto a los docentes como a los compañeros por ser hiperactivo. Entonces, el cuento hablaba del lobo de los cuentos que venía a verme cansado de trabajar como lobo malo. Y me contaba su historia, me decía que cuando era chico era así, era inquieto, impulsivo, y entonces había ido a buscar trabajo, se fue de la escuela, lo echaron de la escuela. Y entonces fue a buscar trabajo y le dijeron, no, bueno, vos sos tan malo que para lo único que vas a servir es para ser de lobo malo. Y así se convirtió en el lobo malo de los cuentos, en el de la Caperucita Roja, en el de los tres cerditos, el lobo malo. Y estaba cansado de ser malo. Ese cuento se tradujo también al inglés y de pronto yo no tenía idea, ¿no? De cómo se había popularizado mucho más en inglés que en español. Y entonces me dice el compilador del libro, dice, pues sabes que no, había sido top trending de clics en inglés y me escribía gente de lugares insospechados. Entonces me escribe una persona de Islandia, y me dice que estaba agradecida porque se había visto reflejada en la historia. Y dije, ¿ves? Tal vez el barco, el mensaje en la botella llegó lejísimo. Y bastó con que esa persona le tocó ya. Y dije, bueno, dio la vuelta al mundo ese cuentito que escribí como un aporte a otro libro. Era un simple aporte, pero a alguien le hizo sentido. Y entonces, vale. Gracias, qué maravilloso. Además, quienes hemos leído tu escrito sabemos que escribes hermoso. Acá Mónica dice, cuando estabas hablando de Nante, que dejó un mensaje muy lindo, la vida y el amor son trascendentales, la muerte no existe, nos encontraremos siempre. Y acá hay otra pregunta, me parece muy buena porque dice, ¿cómo puede la escritura terapéutica ayudarme a procesar traumas o experiencias difíciles del pasado? Gracias a todos los que están escribiendo por privado porque eso ayuda a que no tengamos que cortar y esto Perfecto. pueda quedar para los demás, ¿no? ¿Se entendió la pregunta? Te la repito. Sí, 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 Bien. repetímela para que. Pero digo, en principio, sí, decime, eran dos. La primera. ¿Cómo puede la escritura terapéutica ayudarme a procesar traumas o experiencias difíciles del pasado? Bien. Voy a un comentario que hizo, creo que fue Mónica, que dijo que el amor, habló de lo trascendental, ¿sí? Si Bueno, dice la vida y el amor son trascendentales, la muerte no existe, nos bien, encontraremos perfecto. siempre. Me encantó. Yo suelo decir, la palabra amor tiene un prefijo a y un sufijo mor. Mor viene de mortis, ¿sí? Entonces, amor es sin muerte. Tiene ya escondido el secreto. El amor verdadero no muere. El amor verdadero no muere. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que nos dice. Este, y cuando conocemos el amor, conocemos la conciencia, ¿no? La conciencia trascendental, la conciencia de Krishna, la conciencia, esa expresión del amor que está más allá de las dualidades y de todo en lo que nos perdemos en el mundo. Y ahora, ¿cómo usar la escritura terapéutica, por ejemplo, para procesar un trauma? La palabra, voy a otra palabra de la etimología, expresión. La escritura es una expresión, ¿sí? Humana.
Ex es hacia afuera, presión es fuerza. Es lo que sale, es como parir. Cuando escribes, estás pariendo algo y estás cristalizando lo que está en el mundo de las ideas, que está en abstracto, pasa a ser concreto y se convierte en un discurso. Entonces ese discurso tiene que ordenarse. Y si tengo todo eso revuelto de las emociones que se mueven en un trauma, voy poniéndole orden a ese desorden. Entonces escribir con cualquiera de sus formas, ya sea en prosa, en poesía. A mí me encanta la poesía porque es la alquimia de las palabras. Entonces, uno va tratando de sintetizar, ¿no? En poquito, va diciendo mucho. Este, mm, Hay una técnica de poesía japonesa que se llama haiku. El haiku es un poema de 3 versos, solo 3 versos, entonces hay que sintetizar todo en 3 versos, que es un buen ejercicio, ¿no? Es decir, ¿cómo expresaría todo esto que escribí en 3 versos? Es una buena práctica mental. Pero digo, escribir ayuda a reordenar todas las vivencias, porque el trauma se queda registrado, ¿sí? Hay un trauma con T mayúscula y un trauma con T minúscula. Un trauma con T minúscula, un trauma con T mayúscula puede ser un asalto, una violación, un secuestro. Venía una paciente que me decía que la habían secuestrado, había estado secuestrada, y se salvó de milagro, porque justo cuando la estaban trasladando, em, por una cuestión trascendental, se abrió el seguro centralizado y se tiró del vehículo en el que la estaban secuestrando y se salvó. Y vos decís, Dios mío, qué trauma para esa persona. ¿Cómo hace para procesar eso? Y lo procesa, ¿no? Entonces, puede ser eso, pero también hay traumas con T minúscula. O sea, cuando el jefe me maltrata, tal vez no es un trauma como un secuestro, pero muchos traumas con T minúscula equivalen a un trauma con T mayúscula. Todo trauma hay que expresarlo. Hay que sacarlo porque el cuerpo grita lo que la boca calla. Nos cansamos de decir esto con Chay en los seminarios y cosas que damos, ¿no? Entonces se va a volver síntoma. Si no lo saco, se vuelve síntoma. Tengo que expresarlo. Y nosotros tenemos el don de la palabra, ¿no? Hemos sido dotados de esa virtud evolutivamente. Entonces la palabra va a poder expresar todo lo que por ahí no hemos podido sacar en el momento porque el trauma se imprime con las mismas emociones, recuerdos, imágenes que se produjeron en ese momento del acontecimiento. Entonces, después, lo que se llama es abreacción. Es una reacción después, abreacción. Entonces reacciono y hago una catarsis, descargo, descomprimo. Es como pinchar un absceso y sale el pus. Pincho el absceso y el pus sale. Y entonces empieza de nuevo el proceso de sanación. Tal vez necesite escribir mucho. Eso es directamente proporcional al monto del daño. Y puede tomarme mucho tiempo, pues el tiempo que sea necesario. Estás haciendo tu trabajo, tu alma lo sabe. Entonces también sabe que va a necesitar un tiempo natural de drenaje. El tiempo que tarde la herida en cicatrizar. La herida muy grande tardará más. Qué lindo esto, ¿no? Tener esa paz, esa ciencia de la paz, de saber esperar y respetar tus propios procesos. Les cuento a todos que ahí en el chat pegué el link del WhatsApp del que nos hablaba Walter. Si no pueden conectar desde ahí, escríbanme por privado, que yo ya lo tengo y se los doy. Se llama Bitácora de los Viajeros del Alma, que creo que yo ya estoy. Así que no me queda más que agradecerte, Walter. Nos vemos el mes que viene en este encuentro de acompañamiento al duelo. Cualquier pregunta que quede ahí en el tintero, porque muchas veces pasa, ¿no? Que terminamos Ujú. y por ahí, ay, me hubiese gustado, escríbanme que yo le hago llegar la pregunta a Walter, que es un amor, es un amoroso y él con mucho gusto siempre y con la predisposición que tiene, pobre, perdón que siempre me aprovecho de ti, Está bien. les responde. Gracias por estar, gracias por darse este tiempo, gracias Walter, porque apenas te dije, sí, dale, y me propusiste entregar esta herramienta que es hermosa, yo la he estudiado contigo y se la doy a mis consultantes, así que 1.000.000 de gracias una vez más.
Yo soy el agradecido, decirles que en verdad si necesitan, bueno, si me buscan por redes me van a encontrar y a Chay también, y entonces les podemos compartir el PowerPoint si quieren recuperar cosas, yo se lo voy a pasar a Chay para que ella también se los Ay, qué comparta. lindo. Y entonces ahí tienen un poquito lo que hemos dicho de las técnicas y demás. Y bueno, agradecerles a todos, ahí en el chat han ido escribiendo, Noel, Noel, que es un amor. Noel es una equinoterapeuta del Calafate, que tengo el honor de conocer estas almas que nos hemos encontrado, obviamente, en la vida, porque nuestras almas se conocían de antes. Así que dice, siempre me llevo cosas valiosas de vos, estos espacios son muy hermoso. significativos y yo también siempre muy agradecido que nos acompañen. Está también Alejandra Maía, otra hermana del alma, a quien agradezco mucho porque ya está procesando un duelo y también siempre nos acompaña. Así que, bueno, y a todos los que nos han compartido su dolor, sus tránsitos de este trabajo del duelo y hayan abierto sus almas, también muy honrados y Hare Krishna a todos. Hare Krishna, muchas gracias y quiero decirle a todos que si yo acompaño en duelo es gracias a él, es uno de mis maestros, por quien elegí este camino. Así que muchas gracias una vez más a todos, gracias y nos vemos prontito. Va a quedar, voy a subir la grabación, así que...